Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una guía para entender y sobre todo para superar el pánico. Para cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado por el miedo, lo que vamos a ver aquí ofrece un camino claro para recuperar el control. Así que vamos a desgranar estas ideas. El terapeuta Giorgio Nardone la verdad es que da en el clavo con esta frase, porque el verdadero problema del pánico no es lo que pasa fuera, sino el terror que sentimos a nuestras propias reacciones. Es, literalmente, el miedo al miedo. Y justo ahí es donde empieza la paradoja que vamos a desentrañar. Nardone lo llama un tsunami psicológico, y la metáfora es potentísima. Esto no es una simple ansiedad, es una ola que lo arrasa todo, y cuando pasa, deja una sensación de agotamiento y devastación total. Es una experiencia que vacía a la persona por completo, y reconocer esa intensidad es el primer paso para poder trabajar en ello. Y esto nos lleva directamente a la primera gran clave de todo el asunto, la paradoja que alimenta el pánico. Un mecanismo que, una vez que se entiende, de verdad, pierde una parte enorme de su poder. A ver, el corazón se acelera, falta el aire. Son reacciones supernaturales de supervivencia. El problema empieza cuando interpretamos esas señales como si fueran algo peligroso, como si nos estuviéramos muriendo. Intentar combatirlas a la fuerza, intentar calmarse, lo único que hace es intensificarlas, y se crea un círculo vicioso que acaba en la pérdida total de control. La clave es esta: no es el cuerpo el que falla, es la interpretación que se hace de esas sensaciones. Y aquí llegamos a una de las ideas más fascinantes, y es que muy a menudo lo que se hace para intentar solucionar el problema es en realidad lo que lo mantiene vivo. Es lo que se conoce como la trampa de la solución. Nardone identifica 3 de estas soluciones que son un desastre. La primera, la evitación. Al huir de una situación, se le manda un mensaje al cerebro: esto era peligrosísimo, y el miedo se hace más fuerte. La segunda, buscar ayuda constantemente. Depender de otros solo confirma la sensación de que una persona es incapaz por sí misma. Y la tercera, el intento de control. Luchar contra las sensaciones físicas solo las amplifica. Estas 3 soluciones, sin querer, son las que construyen la prisión del pánico. Esta cita de Pessoa que usa Nardone es que es brillante. Cada batalla que se evita no es una victoria, no. Es una herida que se queda ahí, abierta. La evitación no protege, al contrario, debilita a largo plazo. Va acumulando un peso emocional que impide avanzar. Pero bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de la defensa a una estrategia completamente activa. Se trata de transformar la energía del miedo en algo totalmente distinto, en valor. O sea, pasamos de luchar contra el miedo, que como ya hemos visto solo lo hace más fuerte, a una perspectiva nueva, a afrontarlo, pero de una manera estratégica. Ya no es un enemigo que hay que derrotar, sino una fuerza que se puede aprender a gestionar, incluso a utilizar. Y aquí está la genialidad de la propuesta de Nardone. Apagar el fuego añadiendo leña. Suena a locura, ¿verdad? Pero la idea es que, si en lugar de reprimir el miedo, lo alimentamos voluntariamente y de forma controlada, el miedo se agota, se satura de sí mismo y pierde su poder. Vale, pasemos a lo práctico. ¿Cómo se aplica todo esto? Vamos a ver algunas técnicas muy concretas para empezar a retomar las riendas. Aquí tenemos, digamos, a nuestros 2 guías principales. Por un lado, Giorgio Nardone, con su terapia breve estratégica. Y por otro, el Dr. Albert Johnson, que nos trae tácticas más inmediatas, basadas en su propia experiencia. Al final, los 2 caminos buscan lo mismo: la libertad personal. La técnica central de Nardone es la peor fantasía. La idea es dedicar un tiempo concreto cada día, media hora por ejemplo, a sumergirse a propósito en los peores escenarios que se puedan imaginar. Al ir voluntariamente a buscar el miedo, en un momento y un lugar controlados, se le quita la capacidad de aparecer por sorpresa. Y lo que ocurre paradójicamente es que el miedo que se busca tiende a desaparecer. El Dr. Johnson, por su parte, nos da herramientas para el momento de la crisis. Lo primero, una técnica de respiración. Aguantar el aire unos 20 o 30 segundos. Esto provoca un pequeño cambio en el oxígeno del cerebro que ayuda a cortar en seco la escalada de síntomas. Y lo segundo, el autoengaño positivo. Repetir frases que contradicen el pánico, como «me agrada esta sensación» o «quiero más», confunde a la mente subconsciente. La mente espera una reacción de terror y al no encontrarla, la respuesta de pánico se debilita. Y esta frase del Dr. Johnson es clave. No es la voz de un teórico, es la de alguien que ha estado en ese agujero oscuro y ha conseguido salir. Ofrece una conexión real y demuestra que la recuperación es posible. Genera una esperanza basada en la experiencia. Entonces, ¿qué se puede esperar al aplicar estas estrategias? Pues la posibilidad de un futuro donde el miedo ya no dicta las reglas, un futuro sin cadenas. El Dr. Johnson insiste mucho en esto.
La recuperación es un proceso. Aquí no hay soluciones mágicas. Se trata de ser disciplinado, de poner un ladrillo cada día, con cada técnica que se practica, para construir una nueva estructura mental, una que sea mucho más sólida y resistente. Y esto nos lleva al objetivo final, que Nardone resume a la perfección. No se trata de eliminar el miedo, que al fin y al cabo es una emoción humana básica. Se trata de transformarlo, de que deje de ser un muro y empezar a usarlo como un recurso, como la energía que impulsa a recuperar la autonomía y a volver a disfrutar de la vida. Y cerramos con esta pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el miedo fuera el mayor recurso disponible? ¿Y si toda esa fuerza que se manifiesta como pánico pudiera ser reconducida? ¿Y si esa intensidad, una vez que se aprende a gestionar, se convirtiera en la mayor fuente de valor y resiliencia de una persona? Quizá, solo quizá, el camino para superarlo es aprender a usarlo a nuestro favor. Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una guía para entender y sobre todo para superar el pánico. Para cualquiera que alguna vez se haya sentido atrapado por el miedo, lo que vamos a ver aquí ofrece un camino claro para recuperar el control. Así que vamos a desgranar estas ideas. El terapeuta Giorgio Nardone la verdad es que da en el clavo con esta frase, porque el verdadero problema del pánico no es lo que pasa fuera, sino el terror que sentimos a nuestras propias reacciones. Es, literalmente, el miedo al miedo. Y justo ahí es donde empieza la paradoja que vamos a desentrañar. Nardone lo llama un tsunami psicológico, y la metáfora es potentísima. Esto no es una simple ansiedad, es una ola que lo arrasa todo y cuando pasa deja una sensación de agotamiento y devastación total. Es una experiencia que vacía a la persona por completo y reconocer esa intensidad es el primer paso para poder trabajar en ello. Y esto nos lleva directamente a la primera gran clave de todo el asunto, la paradoja que alimenta el pánico. Un mecanismo que una vez que se entiende, de verdad, pierde una parte enorme de su poder. A ver, el corazón se acelera, falta el aire. Son reacciones supernaturales de supervivencia. El problema empieza cuando interpretamos esas señales como si fueran algo peligroso, como si nos estuviéramos muriendo. Intentar combatirlas a la fuerza, intentar calmarse, lo único que hace es intensificarlas, y se crea un círculo vicioso que acaba en la pérdida total de control. La clave es esta, no es el cuerpo el que falla, es la interpretación que se hace de esas sensaciones. Y aquí llegamos a una de las ideas más fascinantes, y es que muy a menudo lo que se hace para intentar solucionar el problema es en realidad lo que lo mantiene vivo. Es lo que se conoce como la trampa de la solución. Nardone identifica 3 de estas soluciones que son un desastre. La primera, la evitación. Al huir de una situación, se le manda un mensaje al cerebro. Esto era peligrosísimo, y el miedo se hace más fuerte. La segunda, buscar ayuda constantemente. Depender de otros solo confirma la sensación de que una persona es incapaz por sí misma. Y la tercera, el intento de control. Luchar contra las sensaciones físicas solo las amplifica. Estas 3 soluciones, sin querer, son las que construyen la prisión del pánico. Esta cita de Pessoa que usa Nardone es brillante. Cada batalla que se evita no es una victoria, no. Es una herida que se queda ahí, abierta. La evitación no protege, al contrario, debilita a largo plazo. Va acumulando un peso emocional que impide avanzar. Pero bueno, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Pasamos de la defensa a una estrategia completamente activa. Se trata de transformar la energía del miedo en algo totalmente distinto, en valor. O sea, pasamos de luchar contra el miedo, que como ya hemos visto solo lo hace más fuerte, a una perspectiva nueva, a afrontarlo, pero de una manera estratégica. Ya no es un enemigo que hay que derrotar, sino una fuerza que se puede aprender a gestionar, incluso a utilizar. Y aquí está la genialidad de la propuesta de Nardone. Apagar el fuego añadiendo leña. Suena a locura, ¿verdad? Pero la idea es que, si en lugar de reprimir el miedo, lo alimentamos voluntariamente y de forma controlada, el miedo se agota, se satura de sí mismo y pierde su poder. Vale, pasemos a lo práctico. ¿Cómo se aplica todo esto? Vamos a ver algunas técnicas muy concretas para empezar a retomar las riendas. Aquí tenemos, digamos, a nuestros 2 guías principales. Por un lado, Giorgio Nardone, con su terapia breve estratégica. Y por otro, el Dr. Albert Johnson, que nos trae tácticas más inmediatas, basadas en su propia experiencia. Al final, los 2 caminos buscan lo mismo, la libertad personal. La técnica central de Nardone es la peor fantasía. La idea es dedicar un tiempo concreto cada día, media hora por ejemplo, a sumergirse a propósito en los peores escenarios que se puedan imaginar. Al ir voluntariamente a buscar el miedo, en un momento y un lugar controlados, se le quita la capacidad de aparecer por sorpresa. Y lo que ocurre paradójicamente es que el miedo que se busca tiende a desaparecer.
El Dr. Johnson, por su parte, nos da herramientas para el momento de la crisis. Lo primero, una técnica de respiración. Aguantar el aire unos 20 o 30 segundos. Esto provoca un pequeño cambio en el oxígeno del cerebro que ayuda a cortar en seco la escalada de síntomas. Y lo segundo, el autoengaño positivo. Repetir frases que contradicen el pánico, como «me agrada esta sensación» o «quiero más», confunde a la mente subconsciente. La mente espera una reacción de terror y al no encontrarla, la respuesta de pánico se debilita. Y esta frase del Dr. Johnson es clave. No es la voz de un teórico, es la de alguien que ha estado en ese agujero oscuro y ha conseguido salir. Ofrece una conexión real y demuestra que la recuperación es posible. Genera una esperanza basada en la experiencia. Entonces, ¿qué se puede esperar al aplicar estas estrategias? Pues la posibilidad de un futuro donde el miedo ya no dicta las reglas, un futuro sin cadenas. El Dr. Johnson insiste mucho en esto. La recuperación es un proceso. Aquí no hay soluciones mágicas. Se trata de ser disciplinado, de poner un ladrillo cada día, con cada técnica que se practica, para construir una nueva estructura mental, una que sea mucho más sólida y resistente. Y esto nos lleva al objetivo final, que Nardone resume a la perfección. No se trata de eliminar el miedo, que al fin y al cabo es una emoción humana básica. Se trata de transformarlo, de que deje de ser un muro y empezar a usarlo como un recurso, como la energía que impulsa a recuperar la autonomía y a volver a disfrutar de la vida. Y cerramos con esta pregunta que lo cambia todo. ¿Y si el miedo fuera el mayor recurso disponible? ¿Y si toda esa fuerza que se manifiesta como pánico pudiera ser reconducida? ¿Y si esa intensidad, una vez que se aprende a gestionar, se convirtiera en la mayor fuente de valor y resiliencia de una persona? Quizá, solo quizá, el camino para superarlo es aprender a usarlo a nuestro favor.